intercambio de experiencias entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico. Mi nombre es Mafer Valdés y tengo el honor de servir como directora de turismo en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, con Canaco Servitur México, la confederación que representa más de 5.2 millones de empresas en los 32 estados de la República. Hoy, en nombre del sector empresarial mexicano, me complace presentarles 5 iniciativas que representan lo mejor de nuestra capacidad de innovar, de crear y de transformar. Proyectos que no solo usan la tecnología como herramienta, sino que la integran con propósito, con sensibilidad y con un profundo respeto por nuestras comunidades y territorios. Porque en México creemos que el turismo del futuro es uno que emociona, que conecta, que deja huella. México, tierra de colores, sabores y tradiciones milenarias que hoy combina su herencia cultural con la innovación tecnológica para crear experiencias turísticas únicas y sostenibles. Este es un país que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces. Y es a través de la colaboración internacional, como este valioso espacio entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico, que podemos inspirar mutuamente para construir destinos más inteligentes, más sostenibles y más humanos. En esta presentación conocerán 5 iniciativas que representan distintas facetas del turismo innovador en México. 1. Taxi, marketing en movimiento, un modelo de publicidad digital inmersiva desde el interior de los taxis. 2. Soul Spring Sanctuary, un centro de medicina biológica avanzada y turismo wellness en armonía con la naturaleza. 3. Frequency Festival, una experiencia de música electrónica y turismo regenerativo en la costa veracruzana. 4. La Casa de los Árboles, realidad inmersiva, un santuario sensorial que combina arte, tecnología y comunidad en un entorno rural. Y finalmente, La Vendedora de Flores, una pieza audiovisual profundamente simbólica que visibiliza la identidad mexicana y promueve el turismo cultural con un enfoque humano. Cada uno de ellos nos muestra cómo México innova desde su territorio, su gente y su esencia. Comenzamos en Jalapa, Veracruz, donde un modelo innovador está revolucionando la manera en que los turistas descubren una ciudad. Taxi, marketing en movimiento. Este proyecto transforma el interior de los taxis en una plataforma digital de promoción turística, con pantallas Full HD, códigos QR, Wi-Fi y tecnología Bluetooth. El concepto es simple pero poderoso. Mientras el visitante se traslada, recibe información sobre zonas arqueológicas, museos, eventos culturales, restaurantes, festivales o rutas cercanas, sin buscarlo, sin distracciones, en el momento perfecto. Pero Taxi va más allá de mostrar anuncios. Es un canal de conexión directa entre el turista y el ecosistema local. Puede reservar un tour escaneando un código QR, puede seguir en redes sociales a un artesano, un chef o un evento tradicional, puede descubrir lugares poco conocidos y así ayudar a redistribuir el flujo turístico más allá de los destinos saturados. Este modelo impulsa el gasto local, la digitalización de las experiencias y el posicionamiento del destino, y lo hace desde un medio de transporte cotidiano al alcance de cualquier ciudad. Por eso, Taxi es un ejemplo replicable a nivel global y una muestra de cómo la innovación accesible puede generar un alto impacto económico, tecnológico y turístico al servicio de todos. Desde el estado de Morelos les presentamos una propuesta que reimagina el turismo de salud con una visión integral. Soul Spring Sanctuary, una clínica santuario que combina tecnología médica de vanguardia, medicina biológica avanzada y hospitalidad regenerativa. Aquí, los visitantes no solo descansan, reciben diagnósticos computarizados con tecnología alemana Vegamed, terapias personalizadas como bioresonancia, neurofeedback, detox iónico o audiocolor terapia, todo en un entorno natural exclusivo. Cada programa está diseñado para recuperar la energía, fortalecer el sistema inmune y trabajar mente, cuerpo y emoción en unidad. Soul Spring ofrece estancias de 2 a 7 días con alojamiento de lujo, alimentación consciente y acompañamiento profesional. Más del 80% de quienes han participado reportan mejoras naturales en su salud y bienestar, generando una comunidad de visitantes que regresan año con año. Este proyecto demuestra cómo el turismo de bienestar puede ser científico, sostenible y profundamente humano. Y cómo México puede posicionarse como líder en experiencias holísticas de clase mundial que integran tecnología, naturaleza y medicina preventiva. Ahora viajamos a la costa de Tuxpan, Veracruz, donde una playa virgen se transforma una vez al año en un universo alternativo. Hablamos de Frequency Festival, un encuentro que une música electrónica, naturaleza, bienestar y arte inmersivo para ofrecer una experiencia única. Durante el festival, más de 15 DJs, artistas visuales y emprendedores locales colaboran en un entorno cuidado y respetuoso.
Se integran esculturas interactivas, iluminación programada y tecnología audiovisual que sincroniza el sonido con las estrellas, con el mar, con el cuerpo. Frequency promueve hospedaje en casas locales, gastronomía regional, transporte fluvial, con geolocalización y comercio justo con pescadores y comerciantes. Con más de 900 asistentes en su última edición y más de 700,000 visualizaciones digitales, el festival ha puesto a Tuxpan en el mapa como un destino cultural, ecológico e inclusivo, un espacio donde la música se convierte en regeneración y la tecnología se vuelve un puente hacia lo ancestral. Frequency nos recuerda que el turismo alternativo también puede ser una herramienta poderosa de identidad, desarrollo y sostenibilidad. En medio de un bosque en Zacualpan de Amilpas, un municipio rural del estado de Morelos, nace una experiencia sensorial única, la Casa de los Árboles, realidades inmersivas. Este santuario artístico y natural cuenta con 80 habitaciones distribuidas en 9 hectáreas de bosque, donde los visitantes caminan entre árboles y obras digitales, que responden al movimiento, al sonido, a la luz, videomapping, instalaciones sonoras, iluminación sensible y 2 espacios inmersivos cerrados ofrecen recorridos que despiertan los sonidos y la conciencia. Pero este proyecto no solo es arte, es transformación social. Ha generado más de 180 empleos permanentes para la comunidad, capacitando a jóvenes en tecnología creativa y revitalizando las tradiciones de la región. Turistas de la Ciudad de México, Puebla y otros estados visitan hoy Zacualpan como un destino emergente, gracias a esta propuesta que respeta la biodiversidad, promueve el arraigo y redefine la experiencia del visitante. La Casa de los Árboles nos enseña que la innovación no tiene que estar en las grandes ciudades, también puede florecer en la montaña, en el diálogo con la tierra y en la gente que habita. Para cerrar, queremos compartir con ustedes una historia que nace del corazón de México. Desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos con Canaco Servitur México, a través de nuestra plataforma México Muy Mexicano, creamos La Vendedora de Flores, una obra audiovisual profundamente simbólica, inspirada en la pintura icónica de Diego Rivera, protagonizada por Itzani, una niña que recuerda a su madre florista. Esta pieza honra a las mujeres que, con sus manos, sostienen nuestras comunidades todos los días. Es una metáfora visual de lo que somos, un país de colores, de trabajo, de ternura y de fuerza. Hoy la compartimos con ustedes como una ofrenda visual, una narrativa que toca, que inspira, que conecta. Mamá decía que las mexicanas nacemos de las flores, como algunos vienen del agave y otros del café, hasta que un día Mamá, me pregunté, ¿qué pasaría si dejara de ser mexicana? Resulta que perderías todo lo bueno de mí. Olvidaría cómo hacer las cosas bien, cómo siempre trabajar con orgullo y el tratar a los otros con lo mejor de mi corazón. Y cuando llegues por la noche cansada a casa, repite. Lo mejor que sé hacer es ser mexicana. Y así quiero que sea todo. Mexicano, muy mexicano, lo más mexicano que se pueda hacer. El cielo, la gente y los colores, como el rosa mexicano. Que nunca se nos olvide que la nuestra es una civilización trabajadora. que nuestro patrimonio está hecho con el alma. Que México sea muy mexicano. La Vendedora de Flores ha sido seleccionada y premiada en festivales de Berlín, París, Toronto,
Nueva York y Los Ángeles. Pero más allá de los reconocimientos, ha conectado con públicos diversos por su mensaje profundo, honesto y visualmente poderoso. Esta obra no solo es cine, es una herramienta de turismo cultural, comunitario y audiovisual. Una ventana al México real que muestra nuestras raíces, nuestras calles, nuestras microempresas y nuestras historias. Desde México, en colaboración entre el sector público a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el sector privado, creemos en un turismo que abraza la tecnología, pero sin perder el alma. Un turismo que cuida, que educa, que transforma. Hoy les hemos presentado solo 5 ejemplos de cómo la innovación puede dialogar con la comunidad, la naturaleza y la cultura para generar un impacto profundo. Gracias a la ASEAN, a la Alianza del Pacífico y a todos los países participantes en este espacio de intercambio. Les invitamos a conocer más sobre estos proyectos, a conectarse con sus creadores y a seguir fortaleciendo este diálogo de saberes, creatividad y cooperación internacional. Muchas gracias. Antes de concluir, les invito a registrarse en el micrositio oficial de esta iniciativa entre la Alianza del Pacífico y la ASEAN. Ahí podrán acceder a todos los videos, contenidos exclusivos y conectar con otras personas que, como nosotros, están transformando el turismo desde la innovación y la sostenibilidad. El enlace lo encontrarán en la pantalla. Gracias nuevamente por acompañarnos.